So, thank you again. Welcome. This is session 4 of the Spiritual Warfare Seminar. Bienvenidos a la cuarta sesión de este seminario sobre guerra espiritual. There's a couple of areas that we entered upon yesterday Hay un par de versículos que tocamos ayer that need some revision. que necesitan ser revisados. And the first one is the sphere of authority. Primero que todo, ¿cuál es el ámbito de autoridad? As an apostle Como apóstol, who has established a base here in Australia, que está basado tiene su base aquí en Australia and has made meaningful relationships with apostolic leaders in a number of nations, y está relacionado con algunos otros como tales en algunas naciones, I have a large sphere of responsibility. tengo una gran experiencia y una mayor responsabilidad. And with that responsibility comes authority. Y de esa responsabilidad proviene la autoridad. Whenever you or I are working in the sphere of responsibility that God has given us, Y siempre que usted esté funcionando en un ámbito de autoridad que le ha sido entregada por Dios, we need to know that God has given us the spiritual authority to work in that sphere of responsibility. debemos de tener en cuenta que tenemos la responsabilidad y la autoridad para funcionar en ese ámbito. So yesterday I talked about the school teacher who has authority in his or her classroom. Entonces ayer me referí al profesor titular de un salón de clase que tiene autoridad sobre ellos. But let's take that a little further. Pero vamos a llevarlo un poco más lejos. The teacher who is functioning in their own class sees that there's a major problem troubling the school. Entonces, si al maestro que está funcionando en un salón de clase surge algún problema en la escuela, The teacher may even feel to go to the principal and just share their concern. así que solamente se dirige al rector para compartirle su inquietud. But the principal doesn't seem to understand and doesn't listen to the teacher. Pero pareciera que supongamos que el rector no comprende lo que el maestro está expresando. So what can the teacher do? Entonces, ¿qué puede hacer el maestro? They can go back to their local church, Entonces, va nuevamente a la iglesia local, which may be a church meeting in the house, la cual es quizás una iglesia que se reúne en una casa, or a local assembly meeting in a church building somewhere, o alguna congregación que se reúne en un edificio en particular and speak to the pastor y le habla al pastor or the elder o al anciano and say, can we pray about this issue at the school because it's really troubling me, and the principal doesn't even seem to see it. Entonces llega hasta él y le dice, mira, por favor ayúdanos con esta situación porque yo estuve con el rector de la escuela y él no llegó a ninguna conclusión conmigo. Because the teacher knows there is a higher authority, Porque el maestro sabe cuál es su mayor autoridad. a higher authority than the principal, Una autoridad mayor a higher authority than the school board. al rector o al consejo directivo de la escuela. So in the context of the local church coming together to pray, Entonces, en el contexto de que la iglesia local se reúne para orar, because the local church has spiritual authority in the locality where their church is based, porque la iglesia local tiene autoridad sobre el lugar en el cual está ubicado, they can pray in agreement and see that problem in the school resolved. Hallelujah. y entonces la iglesia local puede reunirse para haber resuelto el problema en la iglesia local, This is good en la news. escuela son. local. This is good news. Esta es una buena noticia. That God gives you spiritual authority Que Dios te da un espíritu de autoridad in the realm of your responsibility. en el ámbito de tu responsabilidad. But if you see a problem that's outside of your sphere of responsibility, Pero si ves algún problema que está fuera de tu ámbito de autoridad, then you can call on the higher authority, which is Jesus, of course, entonces luego puede llegar a la autoridad suprema, que en este caso es Jesús, by going to your church leadership mediante el hecho de ir al liderazgo de tu iglesia. and see the issues brought up in the church prayer meeting. Y entonces que este asunto se trate en los devocionales de la congregación. Because the church has spiritual authority Porque la iglesia tiene una autoridad espiritual in the sphere of their responsibility, en el ámbito de su responsabilidad, which is the corporate body of believers la cual es el cuerpo corporativo de creyentes and the locality in which they live.
y en la localidad en la cual ellos habitan. Are you getting this? ¿Me están entendiendo? So as we start to look soon at the second level of warfare, Entonces, pronto nos vamos a dirigirnos al segundo nivel de guerra espiritual, which is the level of the local church withstanding the attacks of the enemy, en la cual te encontraremos a la iglesia local resistiendo el ataque del enemigo and to see the brethren functioning in the kingdom of God properly here on the earth, y ver a los hermanos funcionando aquí en la tierra de manera adecuada, then we're going to start to see that spiritual warfare is real, y vamos a darnos cuenta de que la guerra espiritual es una realidad, but we'll see that we have spiritual authority in the sphere of our responsibility, en la cual tenemos autoridad en responsabilidad en el ámbito de nuestra autoridad, and the local church has authority in the locality in which they are based. y la iglesia local tiene autoridad en el área donde ella se encuentra ubicada. Amen? Amén. The second area I want to revise Entonces, el segundo área en la cual quiero revisar is 2 Corinthians chapter 10. es 2 de Corintios capítulo 10, And let's look briefly again at these verses, particularly verses 4 to 6. Vamos brevemente a referirnos a los versículos del 6 al 10 de 2 de Corintios capítulo 10, Yeah, chapter 10, versículos verses 4 to 6. 4 al 6. Now, in introducing this subject, Paul is showing that this warfare is in terms of problems in the hearts and minds of the believers in the church. Entonces, en este aspecto, Pablo se está refiriendo a las circunstancias difíciles, problemáticas que se encuentran en el corazón de los creyentes. This is not to do with warring in the heavenlies against powers. No se trata de luchar contra los poderes y principados en los lugares celestiales, No, this is exercising the mighty power of God to pull down strongholds. sino que se trata de derribar las fortalezas. What is a stronghold? ¿Qué son las fortalezas? It's a set of beliefs and thought patterns Es la forma de pensar y de modelos de pensamiento, that have been firmly established even from birth y las cuales inclusive se han establecido firmemente durante el nacimiento, by the environmental and cultural circumstances that we grew up in. mediante las circunstancias y las actitudes que vienen de esas creencias. We're to pull down such strongholds in our own thinking. Entonces se trata de derribar esas fortalezas en nuestras formas de pensar. These strongholds can be deep things Así que estas fortalezas pueden ser cosas profundas that we grow up in. Con las que crecimos. Because our parents and our family, our parents' community fully believe these things. Porque nuestros padres, las personas que nos rodeaban en nuestra comunidad, creían firmemente en estas So we can cosas. have a racial stronghold which just means we automatically do not treat other races properly. Así que nosotros las adquirimos de tal manera que no pudimos deshacernos de ellas adecuadamente. We can have strongholds of culture. Así que podemos tener fortalezas culturales, We can have strongholds of nationalism. de fortalezas nacionalistas, We can have tribal strongholds. aún de tribus, tribales We can have religious strongholds. y aún religiosas. For example, the Catholic and Protestant problem in Northern Ireland. Por ejemplo, el problema de los católicos y los protestantes en Irlanda del Norte. So it's 40 odd years now since the real serious trouble was in Northern Ireland. Entonces, y esto causó serios problemas en el norte de Irlanda. And I was there in that nation 2 years ago. Y yo estuve en esa nación hace 2 años. And I asked the young pastor who met us at the airport, Así que yo le manifesté a un pastor joven con quien nos encontramos en el aeropuerto, what's happening with the Catholic Protestant problem these days? ¿qué sucede con los problemas entre los protestantes y los católicos hoy día? He said, most of the younger generation Dice, bueno, la mayor parte de la generación will have nothing to do with it. no tiene nada que ver con eso. In other words, he is saying we have broken free from that stronghold of hating each other. Entonces, esto en otras palabras quiere decir que rompimos con esa carga de odiarnos los unos a los otros. So one of the ministers that we met, Así que uno de los ministros que conocimos allí he'd been quite active as a Protestant in the days of trouble. fue un protestante activo en los días del problema. He was a violent young man. Era un joven violento.
But now he's a Christian and a minister, Ahora es cristiano, es un ministro and guess where he ministers every Friday night? y se reúne con otros ministros todos los viernes. To the Catholic youth in his city. En los jóvenes católicos de su ciudad. Are you following me? ¿Me están entendiendo? See, these strongholds, they have to be pulled down. We have to be released from them so we can function properly in Christ. Así que nosotros tenemos que librarnos de esta fortaleza para poder funcionar completamente, adecuadamente en Cristo. Because people take such strong beliefs and practices for granted and regard them as the truth. Entonces, estas personas arrastran todas estas cadenas de cargas creyendo de que, dándolas por cierto. And Paul is saying that such strongholds can still be in the lives of Christians. Pero Pablo dice que aún en los cristianos pueden encontrarse este tipo de cargas, de fortalezas. And then Paul says that we've been given mighty weapons in God, in Christ, to pull down these strongholds. Y dice que Pablo dice que nosotros hemos recibido el suficiente poder para romper con todas estas fortalezas. And I wonder what you would say the greatest weapon is. Y yo no sé cuál cree usted que sea la mayor arma. What would you say the greatest weapon is to pull down a stronghold in a person's mind and heart? ¿Cuál sea el arma más poderosa para romper con derribar estas fortalezas en la mente y el alma de las personas? The Word of God. La palabra de Dios. Yeah. And just note Ephesians 4:12 there. Look it up later. Y está allí en Efesios 4:12, al cual nos referiremos más tarde. The most powerful weapon that God has given us is the Word of God. La mayor arma que el Señor nos ha entregado es su palabra, The Bible. la Biblia, The Logos of God. el Logos de Dios. Hallelujah. Aleluya. Hebreos 4:2. Thank you. Oh, sorry. Hebrews 4:12. Sorry. Hebreos 4:12, perdón. So then Paul says, casting down arguments in verse 5 of 2 Corinthians 10. Luego, Casting down arguments. derribando toda fortaleza. So what's an example of an argument in the Entonces, modern world? ¿Cuál es un buen ejemplo para fortalezas, para argumentos en la sociedad moderna? Well, evolution has been a strong argument for about 150 years now. La enseñanza de la evolución en la sociedad moderna ha sido una carga fuerte en los días de You know, hoy. Charles Darwin is the famous evolutionist. Y Charles Darwin es el más famoso con su teoría de la evolución. And some say he repented on his deathbed. Y algunos dicen que en su lecho de muerte él se arrepintió. So there's hope for David Attenborough yet. Así que tenemos la esperanza de que eso haya sido así. But the teaching of evolution becomes an argument in some people. They just want to tell you, whoa, whoa, whoa. Y la enseñanza del evolucionismo ha sido una fortaleza en la gente, la cual ha querido imponer. There was the story of this father who had a 3-year-old daughter. Ahí tenemos la historia de este padre que tenía a tres hijas, And the father was believed in evolution. y el padre era un fiel creyente de la evolución. And one day he's out with his daughter and looking at things in nature. Y en alguna ocasión se encontraba afuera contemplando la creación de la naturaleza. And she said, Daddy, where did that come from? Y una de las niñas le preguntó, papi, ¿de dónde procede eso? Oh, well, it evolved from this, my daughter, and it became that. Esto evolucionó de esto, mi niña, y llegó a ser esto. But Daddy, that thing it evolved from, who made that, Daddy? Pero la niña le preguntó, bueno, papá y papi, ¿de dónde provino entonces esta? Oh, well, it came from this process way back long time ago, billions of years. No, entonces esto procede de una evolución, un proceso de evolución de hace miles de años. But Daddy, who made that? Pero le preguntó, papi, ¿pero quién hizo And the eso? father got so frustrated, he said, I guess God did. Y el padre se frustró tanto y le dijo, yo creo que Dios lo hizo. But evolution is a great example of an argument that people take into themselves and they defend it and want to argue with you about it. Y este es un buen ejemplo de lo que es un argumento, de cómo la gente se enardece cuando lo defiende de tal manera. But such an argument cannot even fool a 3-year-old girl. Pero aún ese argumento no pudo llenar a estas tres niñas.
So what's the reverse of this? Entonces, ¿cuál es el reverso de esto? James chapter 1 verse 21 and 22. Santiago 1, 21 y 22 dice, Receive with meekness the implanted word which is able to save your souls, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Santiago 1, 21, 22 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, esto es injertada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, Yeah. y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. So many Christians even want to argue about the Bible. Mira, muchos cristianos quieren discutir acerca de la Biblia. They want to argue about their rapture theology. Y entonces discuten acerca de la teología del rapto. They want to argue about which version is the best version of the Bible. Y discuten aún para saber cuál es el mejor versículo de la Biblia. And it's so difficult to deal with such people. Y es muy difícil lidiar con tal clase de personas. But Paul says Pero Pablo that dice God has given us mighty weapons in God que Dios nos ha dado poderosas armas en to Dios pull down strongholds. para derribar say me the word. Stronghold, se me olvidó la palabra. Fortaleza. Fortalezas And to cast down arguments y para derribar argumentos and every high thing. y todo aquello que se alce, So what's a high thing? que son estos altas cosas, It suggests a prideful thing. son cosas de orgullo, You know, I've got this revelation, en tal sentido, yo tuve esta revelación, and I'm not even going to tell you because I know you won't believe it. pero no te lo voy a contar porque sé que no lo vas a creer. So private interpretation is a prideful thing. Entonces, las interpretaciones privadas Yeah. son aspectos de orgullos de la persona. So every high thing that exalts itself against the knowledge of God needs to come down. Entonces, todas estas cosas que se exaltan a sí mismas, hay que derribarlas. Jesus tells us in John 4 verse 23 to 24, Así que nos dice Jesús en Juan 4, 23 al 24, that true worshippers que a través de los adoradores will not be concerned about whether they're doing a Catholic Orthodox form of worship que no nos debemos preocupar si se trata de católicos ortodoxos or a wild Pentecostal form of worship, o una forma vigorosa de la adoración pentecostal, but the true worshippers of God pero los verdaderos adoradores de Dios will worship in spirit and in truth. lo adoran en espíritu y en verdad. And you can be in an Orthodox church service Y puedes estar en un servicio ortodoxo and you can worship God in the spirit. y puedes adorar a Dios en el espíritu. And you can be in a noisy Pentecostal meeting, Y puedes estar en una reunión ruidosa pentecostal but you can worship God in the spirit. y también puedes adorar a Dios en el espíritu. That's good news, isn't it? Es una buena noticia, ¿no es cierto? And so Paul goes on to talk about bringing every thought into obedience. We did that fairly thoroughly yesterday. Entonces Dios nos pide que llevemos todo eso a toda autoridad. So we also introduced the second level of warfare yesterday, Así que ayer también presentamos el segundo nivel de la guerra espiritual. we saw from Romans 16 Y nuestro versículo, nuestra escritura es Romanos that 16, that the church in Rome, que la iglesia en Roma, which could have numbered thousands of members, la cual pudo tener miles de miembros, actually met in house fellowships. realmente se reunían en las casas. And Paul greets 5 of those fellowships in Romans 16. Y Pablo saluda a 5 de esas casas iglesias en Romanos 16. And then we saw in the letter to the Philippians Y luego vimos en la carta a los filipenses that Paul greets the saints que Pablo saluda a los santos and the bishops and deacons who are with them. y a los obispos y diáconos que estaban allí. In other words, the ministers, the church leadership. En otras palabras, los ministros líderes. So we saw from the picture in Romans of the church meeting in small house fellowships. Entonces vemos desde la iglesia de Roma la cual se reunían en comunidades pequeñas. And let me tell you that we practice house church and it works very, very well. Y déjenme decirles que nosotros practicamos la iglesia en casa de una manera muy, 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 muy buena. Because in the house fellowship, every member of the house
from young to old, can be personally involved in the work of the ministry, in the fellowship, in building each other up. It's awesome. Entonces, porque en la iglesia local todos tienen la oportunidad, tanto pequeños y adultos, de involucrarse y de participar activamente en el servicio. Es asombroso. And it takes on more of a family nature. Y asume una naturaleza más familiar. So we saw that the church meets in small groups in houses. Así que hemos visto de los grupos pequeños que se reúnen en las casas. And when your numbers grow, you don't go and hire a hall. Entonces, y cuando crecen en número, usted no va a alquilar un local, You plant another house church. sino que planta otra casa en la And you iglesia. plant another house church. Y otra casa And you iglesia. plant another house Y church. otra casa iglesia. Until there's a house church on every street, in every city, everywhere. Hasta que haya casas de iglesias, casas en todas las calles y en todo lugar. So everybody can be contacted and impacted through the gospel. Así que todos pueden ser contactados e impactados por el evangelio. What's this to do with spiritual warfare? Entonces, ¿qué hay que hacer qué hacer que la guerra espiritual? Because according to Paul in the book of Ephesians, Porque de acuerdo con Pablo en el libro de los Efesios, the second level of warfare, el segundo nivel de la guerra espiritual, just referring back to our diagram here, Jeff, please. nos referimos nuevamente a nuestro diagrama Our acá. second level of warfare is El in segundo this nivel de demonic guerra espiritual heavens. es en los lugares celestiales, en el segundo cielo. And so this church that's growing to maturity over on the other side, Entonces vemos la iglesia que crece en madurez al otro lado, as it begins to grow up y en la medida que comienza a crecer and grow out, y se proyecta, there will be a wrestling in Ephesians 6:12. será lo encontraremos aquí en la lucha de Efesios 6:2. Ephesians 6:12. Yeah. Where the powers will try to stop the church from Donde this spiritual growth. donde las potestades tratarán de detener el crecimiento de la iglesia. So we're talking about what's the nature of the church according to the Bible that's then expected to stand against the attack of the devil. Entonces estamos hablando acerca de la iglesia tal que se sitúa y resiste los ataques del diablo. And so we saw that there's going to be a number of saints meeting in small groups with elders Entonces in place. vemos a un número de santos, de creyentes que se reúnen con los ancianos en las casas, That the church is the believers in a locality. que la iglesia son los creyentes en la localidad. The idea of driving from one side of the city to the other, maybe 15 kilometres or more, that takes you an hour in peak hour to attend your church meeting on the other side of town is ridiculous. Entonces, vivir en una parte de la ciudad para luego transportarse, atravesar toda la ciudad quizás, para irse a reunir en un lugar, parece ridículo. Honestly, Honestamente, the conduct of megachurch la conducta de hacer iglesia is so far removed from the scriptural pattern. está totalmente divorciado del modelo The de church, las escrituras. the church is a many-membered body Porque la iglesia es un cuerpo compuesto por muchos miembros, with elders con ancianos who function as bishops que funcionan como obispos and as pastors, y pastores looking after the brethren que cuidan a los hermanos and doing the work of the ministry, y realizan la labor del ministerio, fulfilling the Great Commission, cumpliendo la gran comisión teaching the believers all things that Jesus has commanded us to teach them, y enseñándole todas las cosas que Jesús les ordenó les enseñase, until the church grows up to maturity, hasta que la iglesia llegue a la madurez, until the church goes up into the head, Christ Jesus. hasta que la iglesia llegue hasta la cabeza que es Cristo Jesús. A church that receives the fivefold ministries of Ephesians 4:11. La iglesia que recibe los 5 ministerios de Efesios 4:11. The church which is made up of living stones, people who've come alive in Christ. La iglesia que está compuesta de piedras vivas que llegan a ser vivas en Cristo. This is the church that will wrestle with principalities and powers in the local area. Esta es la iglesia que lucha contra las potestades y principados en el área local. So Ephesians 6:12 says Así que Efesios 6:12 dice that we do not wrestle against flesh and blood, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. but we wrestle here, Chief, for you, I think, No, but against principalities and against powers, sino contra principados y potestades, against the rulers of the darkness of this age, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. contra huestes espirituales
en las regiones celestes. So we're no longer talking about individual warfare. Entonces ya no nos estamos refiriendo a guerra espiritual a nivel individual. We're no longer just talking about setting people who are demonized free. No nos estamos refiriendo a hacer libres a aquellos que están demonizados, We are talking about the powers in the heavenly realm. sino nos estamos hablando acerca de los principados y potestades en los lugares celestiales. And we're talking about warfare which is of a corporate nature. Y me estoy refiriendo a la guerra espiritual como una naturaleza And we corporativa. want to make this statement Quiero hacer esta declaración, that the church set in apostolic order, que la iglesia establecida en un orden apostólico, delegated from Christ delegada por Cristo through the apostles, a través de los apóstoles, will be able to stand. podrá mantenerse. This apostolic authority coming from Christ the head, Esta autoridad apostólica que proviene de Cristo la cabeza, through the apostles he has called and raised, a través de los apóstoles que él ha llamado y levantado, is then passed on to the local church leadership, está sobre el liderazgo local, enabling them to stand with the church in the local area against the attack of the enemy. y los capacita, los fortalece para resistir el ataque del enemigo. Because remember that this church Porque recuerden que esta iglesia is seated in the heavenly places está sentada en los lugares celestiales in Christ Jesus. en Cristo Jesús. And we could put Ephesians 2:6 there for that Y one. podemos pulgar allí Efesios 2:6. Efesios 1:21. En el tercer cielo. Yeah. 2:6, isn't it? Mm. Yeah. Okay. So it's the mature church that is able to put on the spiritual armor. Entonces es la iglesia madura la que puede utilizar la armadura. It is interesting to see that the teaching on spiritual warfare by Paul is in Ephesians chapter 6. Es interesante darnos cuenta que la guerra espiritual referenciada por Pablo se encuentra en Efesios capítulo 6. It's not at the beginning of his letter, No se encuentra al principio de su carta, it's not in the middle of his letter, se encuentra en la mitad de ella, it's at the end of his letter. sino al final de ella. And yet the modern church Y aún la iglesia moderna often doesn't teach anything on spiritual warfare a menudo enseña cosas acerca de la guerra espiritual, except in the children's church. Au- Except in the children's church, aún en la iglesia de niños, where the children draw pictures of a person with the armor, the Roman armor on. donde a los niños se les dibuja un soldado con las armas. Yeah, pieces of armor. So there's good reason La armadura. why Paul gives us this teaching on spiritual warfare in Ephesians 6 and not any earlier. Entonces, hay alguna razón por la cual Pablo no solamente se refiere a la guerra espiritual al final de la carta, en el capítulo 6 nuestro. So what's the book of Ephesians all about? Entonces, ¿de qué se trata todo el libro de Efesios? Well, we haven't time to do a thorough study, but it is awesome. No tenemos el suficiente tiempo para hacer un estudio más cuidadoso, pero es asombroso. Chapter 1, verse 5 El capítulo 1, versículo 5, says that we have been predestined to the adoption as sons dice que nosotros hemos sido predestinados a la adopción como hijos by Jesus Christ. por Jesús Cristo. How amazing is that? ¿Cuán interesante es esto? Chapter 1 of Ephesians tells us that Jesus Christ is seated far above all principality and power. Este capítulo nos dice que Él está sentado sobre todo principado y potestad. Chapter 2 of Ephesians El capítulo 2 del libro de los Efesios shows us that we are seated with Christ in the heavenly places. nos dice que estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales. It reveals to us in verse 10 that we are his workmanship, created in Christ Jesus, Nos dice en el versículo 16 que nosotros somos su creación, to do the good works that he's prepared beforehand for us to walk in. que ha preparado para nosotros la obra que tenemos que hacer de antemano. And then chapter 2 teaches us that we're brought near by the blood of Christ. Entonces dice el capítulo 2 que nosotros nos hemos acercado
por la sangre de Cristo. and that we have access to God through the Spirit. Y tenemos acceso a Dios a través del Espíritu. That there is one new man being created in the earth made up of Jew and Gentile together. Pero hay un nuevo hombre junto con judíos y gentiles. And that one new man is called the house of God. Y eso nosotros es lo que podemos llamar la casa de Dios. Chapter 3 of Ephesians. Capítulo 3 de Efesios. Paul reveals deep insights into the mystery of Christ. Pablo revela una profunda visión del misterio. And verse 10 declares that when the church walks in the knowledge of the mystery, that there will be victory over principalities and Y powers. dice el versículo 10 que cuando la iglesia camine con el conocimiento del misterio, habrá victoria sobre los principados y potestades. And then Paul prays for us again in chapter 3 of Ephesians, a powerful prayer. Entonces Pablo después ora por nosotros con una oración muy poderosa. I hope you've learnt to pray the prayers of Scripture. Yo espero que ustedes puedan orar las escrituras. If you don't know what to pray, Si no saben cómo hacerlo, pray in tongues. entonces ora en lenguas. But then open the Bible and pray in English. Pero luego, en español. Sorry, in your language. Yeah. Y luego ora en español. And look for the prayers of Paul, especially in the epistles. Y entonces mira lo que Pablo realmente se está refiriendo en las And epístolas. start to get the vision of what God wants to do in you through Christ. Entonces, y para que comiences a tener la visión de lo que Dios quiere hacer contigo en Cristo. In chapter 4 of Ephesians, Y en el capítulo 4 de Efesios, Paul speaks of the oneness of the Lord in his body, Pablo se refiere a la unicidad de Dios y de su cuerpo. the 7 ones, Los 7 unos, in verses 4 to 6. versículos 4 al 6. The revelation of the fivefold ministries in Ephesians 4, verses 7 to Y 16, la revelación de los 5 ministerios en Efesios 4:11. bringing the church to maturity, to perfection, Para llevar a la iglesia a la perfección. bringing all the believers to the oneness of the faith Llevar a todos los creyentes a la unidad de la fe. and to the knowledge of the Son of God, Y al conocimiento del Hijo de Dios. unto a perfect man. Hasta un hombre perfecto. And then Paul talks more about the nature of the new man in Christ. Y luego Pablo se refiere más profundamente a la naturaleza del hombre nuevo. In chapter 5 of Ephesians, Entonces, el capítulo 5 del libro de los Efesios, Paul instructs us to walk in love, Pablo nos instruye de caminar en amor, to walk in light, caminar en la luz, to walk in wisdom. caminar en sabiduría. Hallelujah. And then he gives us the revelation of the mystery of Christ and his church. Y luego nos trae la revelación del misterio de Cristo y la iglesia, As a husband and a wife, como esposo y esposa. that Christ is preparing for himself a glorious church. Cristo se está preparando para sí mismo una iglesia gloriosa. And then in the first 9 verses of chapter 6, Y luego tenemos en los primeros 9 versículos del capítulo 6, Paul talks about right order in the family Pablo se refiere al orden correcto en la familia and in the workplace. y en el lugar de trabajo. So how do we stand against the wiles of the devil in Ephesians chapter 6? Entonces, ¿cómo nos situamos para The wiles of the devil, Ephesians 6. para enfrentar el poder del diablo? Yeah. En Efesios 6, Yeah. How do we stand? ¿cómo podemos situarnos? Because verse 10 says, be strong in the Lord and in the power of his might. Porque el versículo 10 dice que somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. We are to be in a strong standing in the Lord. Así que debemos de estar firmemente de pies And to know the empowerment of the Spirit. y conocer el poder, el empoderamiento del Espíritu. You know, there's a well-known scripture Hay that's una- often on the walls of Pentecostal church buildings. Hay una escritura muy conocida en cuanto a la iglesia como el edificio. It's not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Dice, no es con espada, sino con mi espíritu. That means Eso that we're not relying on human effort and knowledge. Eso significa que nosotros no confiamos en la fuerza ni en el conocimiento humano. And to be successful in this spiritual warfare, Y para ser exitoso en la guerra espiritual, we need to be strong in the Lord and in the power of his might. tenemos que
ser fuertes en su poder. And then we're to put on Y luego the debemos whole de, armour of God. luego debemos de ponernos la armadura de Dios. We are to realize that the devil is scheming against us all the time. Y debemos de darnos cuenta de que el diablo siempre está retándonos. And let's remember that Paul's instruction is to the church as a body. Así que recuerden que las instrucciones de Pablo siempre son a la iglesia como un cuerpo, Not as a group of individuals. no como un grupo de individuos. Together we put on the whole armour of God. Así que todos juntos nos ponemos la armadura de Dios. We are not a group of individuals, No somos un grupo no como congregaciones de individuos, but we are members of a body. sino miembros de un cuerpo. And we are assembled in apostolic order. Y estamos ensamblados en un orden apostólico. This is important, Es importante esto, that we become part of the assembly where we belong. que seamos parte de esa asamblea a la cual pertenecemos. Every member's position and placement is essential. La posición de cada miembro allí es esencial. And the more we know that placement in Christ, Y mientras más conozcamos nuestro emplazamiento en Cristo, the more confident we become. mayormente estaremos confiados. We're talking during the break about covering. Durante la pausa estuvimos conversando acerca de la cobertura. And we're not going to enter into that now. Y luego vamos a referirnos a esto ahora, But it is so important to know that you are walking under apostolic covering. pero es importante que sepamos que caminamos en una cobertura, bajo una cobertura This is not apostólica. an organizational thing. No es una cosa organizacional, It's not the reward for paying your tithe. no es una recompensa por el pago de tus diezmos, It's a relational thing that's brought about by Christ himself. sino es un aspecto relativo a la unidad, a la relación. See, beware as you open up to the apostolic restoration that you don't just replace other ways of doing things with the apostolic way. Entonces, mire, deben de tener en cuenta esto, que no se trata de que dejen de hacer las cosas que estaban haciendo para hacerlas de una manera apostólica. Because the true covering is by being in relationship with an apostle as Christ has led you. Sino es el hecho de estar relacionado con un apóstol de acuerdo como el Señor te guíe. So when we're in our home base, functioning day to day and week by week, Y entonces en nuestra base, de la manera que funcionamos tras semana, día tras día, let me say this. permítame decirles esto. If you're an apostle, Si eres apóstol, you probably shouldn't be the pastor of your church. deberías de ser el pastor de tu iglesia. Because the apostle generally has responsibility for many churches. Porque no debía ser el pastor de tu iglesia, porque el pastor tiene responsabilidades por muchas And iglesias. so even in his home base, Porque aún en su base, en su propia base, as we practice here at Shiloh, de la manera como la practicamos aquí en Shiloh, we have pastors leading the local fellowship. tenemos pastores que lideran las iglesias locales. So when I'm home and functioning in the local fellowship, Así que cada quien en su hogar funciona en su congregación. I work with the pastor. Yo trabajo con el pastor, But the pastor has been set in place with that authority for that responsibility. pero el pastor ha sido colocado allí con una esfera de responsabilidad allí. Are you getting me? ¿Me están entendiendo? So whether I'm at home or not, the church functions because we have pastors functioning, pastors in place. Entonces, sea que esté yo o no esté aquí, la iglesia sigue funcionando porque hay alguien encargado de pastorearla. And when I'm home, Y cuando estoy en casa, I don't usurp the pastor's authority. yo yo estoy bajo la autoridad de ese pastor. I don't preach unless the pastor asks me to. Yo no predico a menos que la pastora me lo solicite. That may shock you, Eso puedo chocarle, but that's a properly functioning body, pero esa es la manera como funciona adecuadamente el cuerpo, set in order to function. puesta en orden para su Each funcionamiento. one knowing their placement and their part. Cada uno sabiendo el lugar que le corresponde y lo que debe hacer. And when you have such relationships functioning in the body of Christ, Y cuando obtienes esa manera de funcionar
En Cristo, the enemy can't get in. el enemigo no puede penetrar. He's locked out. Está Hallelujah. detenido. Hallelujah. And there's a mutual submission in the body. Y hay una sumisión mutua en el cuerpo. Now, Ephesians chapter 5, En Efesios capítulo 5, from verses 18 to 21, versículos 18 al 21, is talking about the characteristics of a spirit-filled life. se refiere a las características de la persona llena del Espíritu, la vida llena del Espíritu. And there are four characteristics given. Y allí encontramos 4 características relacionadas. Don't be drunk with wine, No embriagarse con vino, do a lot of singing, cantar, and be thankful, ser agradecido, submitting to one another in the fear of God. sometimiento el uno del otro en el temor de Dios. What? ¿Qué? You're saying an apostle must submit to younger members of the body? Dice que el apóstol tiene que sujetarse a los jóvenes miembros. Are you saying an apostle should submit to the pastor? ¿Quiere decir que el apóstol tiene que sujetarse al pastor? But see, this submission is not a hierarchical thing. Entonces, esta sujeción no se trata de un aspecto jerárquico. And ministry in the body of Christ is not based on position, but on relationship. Y en el cuerpo de Cristo, esto se basa en la relación. And the more I submit, Y mientras yo más me sujete, the greater authority I have. tengo mayor autoridad. And when I'm sent out from home base, Y cuando soy enviado desde la base, I'm authorized. autorizo. I'm sent. He sido autorizado, he sido enviado, I'm protected. he sido protegido And I have authority to go out into that realm of responsibility. y he recibido autoridad en esa esfera de autoridad. So Ephesians 6:12 says there is a wrestling. Entonces, Efesios 6:12 dice que hay una lucha, It's not against flesh and blood, no contra carne ni sangre, but it's against principalities and powers. sino contra principados y potestades, It's against demonic spirits. contra de espíritus demoníacos. And in our day, Y en nuestros días, especially in Western countries, especialmente en los países occidentales, but it's beginning to happen in all other nations as well, y está sucediendo aún en otras naciones, there has been a revival of all false religions. ha habido un avivamiento de religiones falsas. And there's been a whole lot of new religions, if you like, being started. Y aún si así lo quieren, nuevas religiones establecidas. And let me be frank, Déjenme serles franco. one of these new religions Una de estas nuevas religiones is called the Messianic, es llamado el mesianismo, where people who are believers in Jesus donde personas que son creyentes en Cristo say we have to become like the Jews. dicen que debemos ahora de ser como los judíos. We have to take on certain practices Debemos de asumir ciertas prácticas and belief systems y sistemas de creencias and decorate our church buildings with Old Testament paraphernalia y decorar con la pernafernalia del Antiguo Testamento. I preached in a church building like this a few years ago, En la iglesia local, yo prediqué en un tipo de iglesia de este hace algunos años and I preached at the altar of incense. y prediqué frente al altar del incienso. And there was a lamp in front of me Y había una lámpara frente a mí that was supposed to represent the incense going up. que representaba la salida del incienso. And it was all a bit stupid to me Y me pareció estúpido because the room was just full of this paraphernalia. que el salón estuviera lleno de toda esta pernafernalia. But you know what? Pero ¿sabes qué? There was no Lord's table in that church. Pero no se celebró no se celebraba la mesa del Señor o la Santa Cena en esa iglesia. Nobody except my team carried Bibles to the church meeting. Y la gente no aceptaba que mi equipo llevara a esa reunión Biblias. And neither did they look up the scriptures on their phone. They just didn't Y have the Bible. y pensé que
las tenía las escrituras en el teléfono, no la Biblia. I asked the pastor, why don't you have the Lord's table? Y le pregunté al pastor, bueno, ¿y por qué no celebran la Santa Cena? You know, you can have all this Old Testament decoration if you like, but where's the Lord's table? Pero puede tener toda esta decoración del Antiguo Testamento, pero ¿dónde está la mesa del Señor, la Santa Cena? So this wrestling gets into the church. Así que esta lucha penetra a la iglesia. When the church, and you know, when you walk into that church building, here's a life-size photo of the pastor and his wife, but they're both called apostles. Entonces llegas a ese lugar y encuentras en una fotografía la pareja, el pastor, el apóstol y la apóstola. It's one of the most discouraging experiences I've had. Y esa es una de las experiencias más desesperanzadoras que he tenido. That this mixed up messianic style of worship Que este mesianismo, mesianismo y todas estas cosas is supposedly led by apostles. esté supuestamente liderada por aquellos llamados por apóstoles. There's no sign of apostleship in that church meeting. Pero no hay ninguna señal de apostolado en esas In that reuniones, church building. en esos edificios. There was no Lord's table. No hay Santa Cena, There was no love of the Word of God. no hay amor por la palabra de Dios. And the so-called worship Y la llamada adoración was dominated by a young man on the drums, so you couldn't hear anything else. estaba dominada por el sonido de los tambores y no se oía ninguna otra cosa. So, folks, there's a wrestling, Así que, amados, es una lucha and it's even crept into the church unawares, y que está enfrentando la iglesia de muchas maneras. where rather than stand against the encroachment of the enemy, the church takes on these new practices. Entonces, en vez de levantarnos contra el enemigo, asumimos toda esta serie de prácticas. So, what are we to do? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? We're to take the whole armor of God, Entonces, tenemos que tomar toda la armadura de that we Dios may be able to withstand in the evil day, para que podamos soportar en el día malo and having done all to stand. y que todos podamos resistir. So, what's it mean to withstand? Entonces, ¿qué significa resistir? Not only are we to stand, which is to hold our ground, Que no solamente to hold our ground, You pararnos, understand? sí, pararnos firmes, but we are to withstand. sino que debemos de resistir. That means we're to push back against the encroachment Eso of the enemy. quiere decir empujar al enemigo, So I ir can en contra de él, Nicholas, I can stand, que pudiéramos permanecer, and the attack is coming, porque el ataque viene, and I stand. yo estoy de pie, But it requires more than that. pero se requiere más que eso. It's like an arm wrestle. Es como un pulso. I not only stand against my enemy, No solamente me paro frente But I- a mi enemigo, but I withstand him. sino que lo resisto. Come here quickly, Victor, and I'll withstand you. See, watch this. Miren esto. In other words, the church is to not only wrestle with the devil, but to push him back. Entonces la iglesia no solo tiene que resistir al diablo, sino que empujarlo. Jesus promised us in Matthew 16:18, Jesús nos promete en Mateo 16, 18, he said, I'll build my church and the gates of Hades will not prevail against dice it. que edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. So our job is to function in ministry for the building up of the body of Christ Así que nuestro ministerio consiste en edificar el cuerpo de Cristo until we all come to maturity. hasta que todos lleguemos a la madurez. As we function in this clearly God-given ministry, Y en la medida que funcionemos en este ministerio de manera clara, the enemy will attack, but we are instructed in these verses how to stand. pero seremos atacados por el enemigo, pero hemos sido instruidos en cómo podemos And resistir how to withstand. y cómo vencer. Because we're not staying still. Porque no solamente debemos resistir, We mustn't just get caught in maintenance ministry. sino que no debemos de estar inmersos en el ministerio de... We need to stand and withstand. Go forward. Tenemos que resistir y vencer.
So how do we do this? Así que, ¿cómo hacemos esto? By putting on the whole armour of God, Mediante el hecho de colocarnos toda la armadura de Dios, which is generally taught as being sixfold. en la cual se es enseñada como en 6 partes. The belt of truth, El cinto de la verdad, the breastplate of righteousness, la coraza de justicia, the shoes of the gospel of peace, las sandalias del evangelio de paz, the shield of faith, el yelmo de la fe, the helmet of salvation, la armadura de salvación, the sword of the perdón, Spirit, y la espada del Espíritu. and to continue in all kinds of prayer is number 7. Y en la número 7 es mantenerse en oración So I continua. want to encourage you Así que quiero animarles. to no longer just see 6 pieces of armour, Así que hemos visto 6 piezas de la armadura, but realise that number 7 is prayer. pero dense cuenta que la número 7 es la oración. So verse 14 of chapter 6 says, "Stand therefore, having girded your waist with truth." Entonces el versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Jesus said in John 17:17, Jesús dice en Juan 17 y 17, "Sanctify them by your truth. Your word is truth." seguros en tu verdad, tu palabra es verdad. And then, so what's it mean to gird your waist with truth? Entonces, ¿qué significa? Where is it? To gear. Okay. Review the armor. Colocarse. Where are we up to here? Yeah. Review the armor. I mean this part. Yep. So Peter says Así que Pedro dice in 1 Peter 1 yeah, Peter 1:13. yeah, to gird up Allá the aquí. loins of your mind. Ceñir, ya. Gird up the loins of your mind. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. So it's not the natural waist that we're girding up. Es decir, no se trata de la parte natural, los riñones, Which is La covering cin- our loins, que es cubrir nuestra cintura, nuestros riñones, but it's the loins of our mind. sino el de nuestra mente. So this first piece of armor that Así- we're to put on Así que esta primera pieza de la armadura que vestimos is to have the truth firmly established in our mind, in our thinking. es tener la verdad firmemente establecida en nuestras mentes. To have a good working knowledge of the Bible so you can easily show people what the Word says. Así que tener un conocimiento suficiente de la Biblia para citar la palabra cuando sea necesario. God promised us through Jeremiah Dios nos promete a través de Jeremías that He'd put the law in our minds and write it on our hearts. que Él pondría sus leyes en nuestra mente y la escribiría en nuestros corazones. And so we exhort and encourage you. Así que os Exhort and encourage animamos Yeah. y exhortamos to come back to the Word of God. que regresemos a la palabra de Dios. You know, many of us, brethren at Shiloh, worldwide, Muchos de nuestros hermanos en Shiloh y en todo el mundo are committed to reading the Scriptures every day. están comprometidos con la lectura de la Biblia de manera We diaria. have a little program Tenemos un programa that enables us to keep the discipline. que nos permite conservar And we read- la disciplina. We read the whole Bible through each year Así que leemos toda la Biblia en un año. as a basic part of our discipleship. Es una parte básica de nuestro discipulado. I've been doing this for 15 years now. Estoy haciendo esto durante 15 años. Every hoy year día. I read aloud the whole Todos, Bible. todos los días leo en alta voz la palabra. Or I read it together with my wife and we both read aloud. O con mi esposa juntos leemos en voz alta. And as there's people visiting in our home, we invite them to join us. Y si tenemos visitas en nuestro hogar, le invitamos a reunirse con nosotros. And every year it's like a new book. Y cada año es como un libro nuevo. And every year I'm inspired. Y todos los años
me inspira And every year I'm encouraged. y soy animado. Girding up my mind with truth. Entonces, asumiendo, siguiendo mi lomo con la verdad. 3 to 4 chapters a day, every day. 3 o 4 capítulos diariamente, As a simple discipline como una disciplina sencilla, of putting on the belt of truth. como colocarme el cinto de la verdad. It's fairly difficult for you to budge me Es algo difícil para usted because I know what the scripture says. que para mí, porque yo sé lo Did you que las understand me? escrituras dicen, sí. And that's what I believe is girding up my mind. Porque de esa manera estoy ciñéndome mi mente. If I want to be a great cook, I study other people's recipes, I guess. Entonces, si yo quisiera ser un buen cocinero, obviamente que estudiaría la receta de otros cocineros. If you want to be able to stand against the devil, Así que si usted quiere estar para vencer al diablo, fill your mind with the word of God. entonces llenen su mente con la palabra de Dios. Number 2, the breastplate of righteousness. Es el segundo lugar, So where does the breastplate go? la Back here, mate. la coraza de justicia. Yeah. Where does the breastplate go? ¿Dónde se coloca la coraza de justicia? Over your heart. Literalmente sobre tu cuerpo, To protect your sobre heart. el corazón, To protect your heart from the enemy's arrows. para proteger tu corazón de las flechas del enemigo. Who knows what it's like when something gets into your heart? ¿Quién sabe qué pasa cuando algo penetra tu corazón And you feel weak. y te sientes débil? It might have been someone's sharp word. Puede ser alguien que utilizó una palabra insultante Or some disappointment in relationship. o alguna frustración en una relación. See, the Bible says we're to put on a breastplate of righteousness to guard our hearts. La Biblia dice que nosotros tenemos que vestirnos con la coraza de justicia para guardar nuestro corazón. Because Paul teaches us in Romans chapter 10, Porque Pablo nos enseña en Romanos 10, in the passage verses 8 to 10, en los versículos del 8 al 10, that with the heart one believes unto righteousness. porque con el corazón creemos para justicia. So we've talked about the belt of truth, filling your mind with the word of God. Así que hablamos acerca de tener nuestra mente con la verdad. But now we're talking about believing the word of God in your heart. Ahora estamos refiriéndonos a creer la palabra de Dios en tu corazón. Because if you confess with your mouth Jesus is Lord, Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, that's the function of the mind speaking, es la función de la mente en cuanto a esta habla, and you believe in your heart that God has raised him from the dead, y crees en tu corazón que Dios lo levantó A de su believing muerte, heart. creyendo en Dios, and the confession of your lips, y la confesión de tus labios, you're saved. estás salvo, eres So salvo. this breastplate of righteousness is believing the word of God. Entonces, este paso de justicia es creerle a Dios, Because with the heart one believes unto righteousness. porque con el corazón se cree para justicia. So you hear of people saying the word needs to come from your head to your heart. Porque escuchan a la gente que dice que la palabra debe llegar de tu cabeza a tu corazón. You can know lots of the word of God and still not have much faith. Te puedes conocer y saber mucha palabra de Dios, pero aún no tienes fe. But faith is a thing of the heart. Pero la fe es algo del corazón. The third piece of armor is called the shoes of the gospel of peace. Entonces, luego tenemos las sandalias del Evangelio de la Paz. We're to put these shoes on our feet. Colocamos las sandalias en nuestros pies. So this refers to our walk. Esto se refiere a nuestro caminar. Once you've got the word of truth in your mind Una vez que tienes la palabra de verdad en tu mente and have believed in your heart, y la crees en tu corazón, then you're to walk in that truth. entonces usted comienza a caminar en esa verdad. And the verse in Isaiah 26 verse 3 says, Y en Isaías 26:3 dice, you'll keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. There, that one. tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti he confiado. So what have we learned about the armor so far? Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora acerca de la armadura? Fill your mind with the truth. Llena tu mente con la verdad. Number 2, Número 2, believe with your heart the truth. cree con tu corazón esa verdad. And number 3, Y número 3, walk in that truth. camina en esa verdad. And it's a walk of peace. Es un caminar de paz. It's the gospel of peace. Es un evangelio, el evangelio de paz. And Romans 10:15 says, Y Romanos 10:15 dice que how beautiful are the feet of those who preach it. cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio, Hallelujah. que anuncian la paz. The next piece of armor is called the shield of faith. Y luego la siguiente pieza de la armadura es el escudo de la fe. And it says that the shield of faith will enable you to quench all the fiery darts of the wicked one. Entonces esta te dice que tú que con esta pieza puedes apagar todas los dardos de fuego del enemigo. Faith is said to be a shield. La fe está establecida para que sea un escudo. Oh, someone's attacking me. O alguien me está atacando, They're sending fiery darts at me. me está enviando dardos de fuego. Shield of faith. Entonces tenemos el escudo de la fe. Because my mind is filled with the truth, and because my heart is believing, I'm not going to accept that. Debido a que mi mente está llena de la palabra y mi corazón lleno de fe por ella, But see, it's not as simple as just quoting a scripture. pero no se trata simplemente If it's a de, shield of faith, de responder con la escritura, sino un hecho de fe, how does faith come? de cómo viene de dónde proviene la fe. By the quickened word. Viene por la revelación de la So palabra. the shield of faith speaks of that quickened word that comes to you when you know that you're in trouble. Entonces, esta es aquella que proviene cuando estás en dificultades y recibes la revelación de esa palabra. It's not just a matter of relying on what you know in your mind, No se trata de confiar en lo que tienes en tu mente or even what you believe in your heart, o lo que tienes en el corazón or even that you've been having a good walk lately. o que tengas un buen caminar. No, if you get into trouble, Así que si te metes en problemas listen for the word of God. o estás en problemas, escucha la palabra de Dios. Lord, how do I handle this? Pregúntale a Dios, Dios, ¿cómo trato esto? Lord, I know this person's not speaking the truth, but how do I stop them? How do I shield myself from their accusations? Señor, mira que esta persona está hablando de mí. ¿Cómo detengo estas acusaciones? So we filled our mind with truth. Así que llenamos nuestra mente con la verdad, We're believing with our heart. la creemos en el corazón, We're walking with the shoes of the gospel of peace. caminamos con las sandalias del Evangelio de And we're paz learning how to hold up the shield of faith. y luego colocamos el escudo de la fe. And then Paul says, take the helmet of salvation. Y luego dice Pablo que tomemos el yelmo de la Now, salvación. let me just go back to the belt of truth. Déjeme regresar al cinturón de la verdad And compare that to the helmet of salvation. y comparémosla con el yelmo de salvación. Where does the helmet go? ¿Dónde va el yelmo? Over your head. Sobre su cabeza. How do you gird up something around your waist? ¿Y cómo te It's- atas algo sobre tu cintura? In the modern age, we mostly wear a belt. Pues, debajo de nosotros debemos llevar un cinturón Holds our pants up. para sostener nuestros pantalones. So is that walking in truth? ¿Es eso caminar en verdad? No, not really. No, no realmente. Might just mean you need a new belt. No significa que solamente tienen una correa nueva. So why is the truth a belt Porque la verdad es un cinturón and salvation is a helmet? y la salvación es un yelmo. Isn't the mind up here in our head? ¿Está la mente aquí arriba en nuestra cabeza? Well, in the modern world, which is based on ancient Greek philosophy, Bueno, en el mundo moderno, el cual está basado en la filosofía griega, we've come to believe and accept that the mind is in our head, our brain. hemos llegado a pensar, a creer que nuestra mente está en nuestro cerebro. But brethren, when it comes to spiritual things, Pero hermanos, cuando llegamos al aspecto espiritual, they don't come through your mind, your natural mind. eso no llega a la mente natural, no se It's trata de not la a mente revelation that natural. comes in your brain. No es una revelación que llega a tu cerebro, It's something that comes deep down in your spirit man. sino algo que llega en tu interior, en tu espíritu. So even before I was born again,
Miren, antes de que yo naciese de nuevo, because I'd been into psychedelic drugs and yoga and meditation, puesto que había estado en drogas psicodélicas y en meditación, I was very aware of the spirit world. yo estaba muy enterado de lo que era el reino espiritual. And in fact, yoga and many other non-Christian religions En efecto, el yoga y otras religiones no cristianas actually teach you to get in tune with your inner man. te enseñan a estar sintonizadas con tu ser interior. So even in the ancient culture here in Australia of the Aboriginals, Así que aún aquí en Australia, en las culturas de los aborígenes, the witch doctors could communicate over hundreds of miles. ellos la comunicación la establecían a este nivel a cientos de millas, Spirit to spirit. de espíritu a espíritu. So it's this spiritual mind Así que la mente espiritual which is deep down inside of you que está en lo profundo de tu interior, that knows God que conoce a Dios and that comes to know the Word. y llega a conocer la palabra, But the helmet pero el yelmo is to go on the head. es para guardar la cabeza, So para, what does the head represent? para proteger la cabeza. Entonces, ¿qué representa la cabeza? It doesn't represent the mind. No representa la mente. Headship speaks of authority. La jefatura se refiere a autoridad. And so in your head you're meant to make decisions. Así que a nivel de la cabeza asumes las mayores decisiones. Because your mind is filled with truth, Porque tu mente está llena de la verdad, your heart is full of faith, tu fe está llena de tu corazón está lleno de fe. you know how to walk in the gospel of peace, ¿Sabes cómo caminar en el evangelio de la paz? you know how to hold the armor up in faith, ¿Sabes cómo colocarte la armadura en fe? and what's the result of that? ¿Cuál es el resultado de eso? You can make decisions for salvation. Puedes realizar decisiones, adoptar decisiones para I'm salvación. not talking about once saved, always saved, but continuing to make good decisions, godly decisions. No me estoy refiriendo a solo ser salvo, sino para tomar decisiones beatas, santas. Now, all these five parts of armor so far are to do with you individually as members of the body putting on this armor. Entonces, estas 5 piezas que le he mencionado, tiene que ver con usted a nivel individual, a nivel particular, To enable you to stand against the attacks of the devil. para que sepas cómo resistir el ataque del diablo. But number 6 Pero el número 6 puts you on the attack now. te coloca en el ataque, Take up the sword of the Spirit, tomando la espada del Espíritu, which is the word of God. la cual es la palabra de Dios. But it's not the logos word referred to here, but it's the rhema word. Pero no se trata solo de la palabra logos, sino de la palabra rema. As you learn to stand in the armor of God, En la medida en que comiences a resistir con la armadura de Dios, your mind at all levels filled with the word of God, tu mente llena totalmente de la palabra de Dios, your heart believing unto righteousness through the word of God, tu corazón creyendo en la justicia de la palabra de Dios, you've got the shoes of the gospel of peace on, tienes puestos las sandalias del Evangelio de la Paz, you know how to hold up that shield of faith sabes cómo manejar el yelmo de la salvación, and put on the helmet of salvation. el escudo de la fe y tomar el yelmo de la salvación sobre ti. Now you're ready for war. Ahora sí estás listo para la guerra. And this is in the context of the corporate prayer meeting. This is the local church. Entonces aquí estamos en el ámbito de la iglesia local, Learning to stand against principalities and powers. en el aprendizaje de resistir las potestades y principados And spiritual wickedness in high places. y todos los espíritus colocados en los lugares altos, And the hosts of the darkness. con el ejército de las tinieblas. And in these days, brethren, Y en estos días, hermanos, as we learn to stand, en la medida en que aprendamos cómo then we resistir take up the sword of the Spirit and withstand. y tomamos la espada del Espíritu y ataquemos. So come back here, young man, quickly. So I'm standing against this devil.
Así que yo estoy, He's representing a devil power, él representa al diablo y yo estoy resistiendo al diablo. and I'm right-handed. Let's do it left. So I'm standing, Así que estoy resistiendo and then I withstand, and then I hit him in the heart with my sword. y luego lo ataco y lo toco con mi espada. Did you get that, or you need a repeat? ¿Ustedes entendieron eso? Necesitan que lo repitamos. See what happened? I was standing, Así que vean, estoy and then I resistiendo, withstood. entonces ataco. That opened the devil up, Eso abre al enemigo, al diablo. so I could use my sword right into his heart, Entonces puedo ahora utilizar mi espada directo al and he corazón. falls away. Y- He falls away. así que lo echo fuera. So Colossians 3:16 says, Así que Colosenses 3:16 dice "Let the word of Christ dwell in you richly." que la palabra de Dios mora en vosotros ricamente. Romans 10:8 says it's the word of faith which we preach. Y Romanos 10:8 dice que es la palabra de fe, sí. Yeah, it's the word that is near Es la palabra que está cerca, in our hearts en nuestro corazón and in our mouths. y en nuestra boca. Hallelujah! It's the word of faith which we preach. Es la palabra de verdad la que predicamos. And in the book of Revelations, chapters 1 and chapters 2, Y en Apocalipsis 1 y 2 we see that out of Jesus' mouth went a sharp two-edged sword, veíamos que de su boca salía una espada de 2 filos. and that he has a sharp two-edged sword in another scripture there. Y en otras escrituras dice que esta espada tiene 2 filos. And with that sharp two-edged sword, he's dealing with the doctrine of Balaam and the doctrine of the Nicolaitans. Entonces, y con esta doctrina, con esta espada lidiaba con la doctrina de Balaam. So it's the word of God Así que la palabra de Dios coming through this fully armed church que proviene de esta iglesia totalmente armada, that gets released through the mouth of the apostle, de la cual libera a través de la boca de los apóstoles, that gets released through the mouth of every member who's properly built into that local church. y de todos aquellos miembros de la iglesia local que ha sido bien entrenado. And then Paul says Y luego Pablo dice in Ephesians 6:18 en Efesios 6:11 that we're to pray always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for the saints. Is ya, that it? Yeah. dice, y Pablo luego dice que oremos todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yes, we are commanded to be in constant prayer for all the saints. Entonces somos llamados a orar por todos los santos. So that as a body we'll be able to stand and withstand the devil. Así que podremos resistir y atacar al diablo. This prayer can be both individual and corporate prayer. Así que esta oración puede ser a nivel individual o corporativa, But it must be spirit-led prayer. pero debe ser guiada por el Espíritu. It's not just a people sitting around in a prayer meeting No. saying their favourite prayer for their favourite auntie, whatever it is. Excusen, hermanos, digo una broma. Que no se trata de sentarse en el devocional para orar las oraciones favoritas por las tías favoritas, But it's all kinds of prayer and supplication in the Spirit, sino toda clase de oración y súplica en el Espíritu. being watchful to this end. Being watchful to this end. Y que estemos pendientes, vigilantes de que descienda With all perseverance and supplication for Con- all the saints. con toda perseverancia y súplica por todos los santos. We are commanded to be in constant prayer for all the saints, Somos llamados a orar constantemente por todos los santos, so that we are able to stand as a body. de tal manera que podamos resistir como cuerpo. Shiloh Apostolic Company needs to be able to stand. La compañía apostólica Shiloh necesita And resistir, it's the individual and corporate prayer Yeah. that will make sure we stand. y es a nivel de la oración individual y corporativa como
resistiremos. Because the vision we've received from God, we pray it out continually. Porque lo que recibimos de parte de Dios lo oramos continuamente. Because through prayer, the vision is established. Porque a través de la oración se establece la visión. So let's just summarize the spiritual armor now. Entonces vamos a resumir ahora la armadura espiritual. Number one, Número 1, the belt of truth. el cinturón de la verdad. Think on the word of God. Piense en la palabra de Dios. Number two, Número 2, breastplate of righteousness. la coraza de justicia. Meditate in your heart on the word of God. Medite en su corazón la palabra de Dios. The shoes of the gospel of peace. Las sandalias del Evangelio de la paz. Walk in the truth of the word of God. Caminar en la verdad de la palabra de The Dios. shield of faith. El escudo de la fe. Believe in the truth of the word of God. Creer en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de The Dios. helmet of salvation. Yermo de la salvación, Know that you are protected by the truth of the word of God. que sabiendo que estás protegido por la palabra de Dios. The sword of the Spirit. La espada del Espíritu. Speak the truth of the word of God. Diga la palabra de Dios. And prayer. Oración. Pray the truth. Ore Of the la word of verdad God. de la palabra de Dios. And coming to a conclusion of this session, Entonces llegamos a la conclusión de esta sesión. let's look in Ephesians 6 verse 19, Veamos en Efesios 6:19, where Paul requests prayer for himself. donde Pablo solicita oración por él mismo. He says, as for me, Y por mí, that utterance may be given to me, y por mí, a fin de que al abrir mi boca that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, for us to be successful in this warfare that we're in. para que nosotros seamos victoriosos en esta guerra en la que nos encontramos, And to go forward, y para continuar we need to pray for the apostles tenemos que orar por los apóstoles and the elders appointed by the apostles, y por los ancianos puestos por los who apóstoles, have the responsibility of bringing forth the word. quienes tienen la responsabilidad de llevar la palabra. Paul knows that he needs to speak boldly Pablo sabía que tenía que hablar con so that valentía the saints will receive the word para que los santos recibiesen la palabra and grow up in Christ y creciesen en Cristo and be able to stand and withstand the attacks of the devil in the evil day y pudiera estar firmes y resistir y atacar al diablo en los días malos. without apostolic teaching, Sin la enseñanza apostólica, without the whole counsel of God. sin todo el consejo de Dios, The local fellowships will not be successful las congregaciones locales no tendrían in éxito withstanding the attacks of the devil pues no podían resistir los ataques del and will diablo. be deceived and sidetracked Serían desengañados y desviados by his schemes por sus planes, without even being aware of it. que sin ni siquiera estar consciente de ellos. Amen. So let me remind you of the power of preaching the gospel. Entonces, déjenme recordarles el poder de la predicación del Evangelio. I've already mentioned today Philip, I think it was today, Philip in the New Testament, in Acts chapter 8. Creo que les mencioné hoy acerca de Felipe en el capítulo 8 de Hechos, He was one of the 7 deacons of Acts chapter 6. el que es uno de los 7 diáconos de Hechos capítulo 6. He was a trained disciple, Era un discípulo entrenado and he's able to go into the city of Samaria and preach Christ. y pudo ir a la ciudad de Samaria y predicar a Cristo. He saw mighty signs and wonders taking place, and the power of the enemy was trodden underfoot. Y él vio cómo se dieron milagros y señales y cómo el poder del enemigo fue puesto bajo sus pies. So finally, in this realm of spiritual warfare, Entonces, finalmente en esta esfera de la guerra espiritual, we must know our authority in Christ. debemos de conocer cuál es nuestra autoridad en Cristo. My wife has a particularly amazing testimony. Mi esposa, como un testimonio excepcional, When as a young minister on a mission far away from home, cuando estuvo estando en una misión en el extranjero, lejos de casa, a lady came on the altar call una señora se respondió al llamado al altar and started to make very negative statements. y comenzó a proclamar muchas cosas negativas, And Janet just saw the devil in her eyes. y Janet simplemente vio al diablo en los ojos de ella, Accusative thing. Yeah. con una
con una actitud acusadora, and she knew it was the devil. y ella supo que era el diablo. But she's a little bit freaked out Estaba un poco friqueada. and called for me to come and help. Called me to come and help. Me llamó para, Paul, ven y ayúdame. But there wasn't much we could do other than close down the ministry. Pero no había más nada que hacer en cuanto al ministerio. And after the meeting, the team gathered together to pray for Janet and encourage her. Entonces, así que después que terminó la reunión, So we se all- reunió el equipo y oramos por ella. We took responsibility corporately, Y así que asumimos una responsabilidad corporativamente. and then during that night, Así que durante esa noche, were you dreaming or what? Or God just came to her and showed her that she had authority over the devil. Dios vino a ella y le mostró que ella tenía autoridad sobre el diablo. And she said, Y le dijo, ella le I dijo, was so glad y dijo, yo estaba tan contenta that God had created hell for the devil. que Dios, That God had created hell for the devil. que Dios, que Dios creó al infierno para el diablo. And that's where he's going. Y ahí es donde va. And ever since that day, Y desde ese día, Janet has exercised authority over devils, Dios, Janet ha ejercitado su autoridad, esa autoridad sobre el diablo, and has seen some mighty deliverances for people. y ha visto de liberaciones poderosas And en la also, gente. and also served in that intercessory role in keeping our ministry in a place of victory. Y también ha funcionado en el equipo de intercesión donde se han obtenido brillantes victorias. When Paul was in Ephesus, initially in chapter 19 of Acts, Y inicialmente cuando Pablo se encontraba en Éfesos, Hechos 19, many wonderful things were taking place, muchas cosas fabulosas estaban sucediendo. but the writer sums it up by saying this: Pero déjeme leer esto. the word of the Lord grew mightily and prevailed. La palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Because of successful spiritual warfare, Debido a la guerra espiritual victoriosa, through Paul and the team that he raised up there, a través de Pablo y el equipo que él conformó allí, they laid a proper foundation for the church. él colocó los fundamentos adecuados para la iglesia, They set things in order and the church began to function and flourish. así que puso las cosas en orden y la iglesia comenzó a florecer. The result was that church invaded this demonic heavens, Así que el resultado fue que la iglesia invadió toda esta esfera demoníaca and the demonic powers were bound, became ineffectual in that area. y los poderes de los potestades y principados resultaron inefectivas en esa área. The word of the Lord grew mightily and prevailed. La palabra de Dios creció y prevaleció poderosamente. And the name of Jesus was magnified. Y el nombre de Jesús fue magnificado. That's the place where some Jewish exorcists tried to cast out devils in the name of Jesus. Allí, That's the place where some Jewish exorcists Ah, tried sí, to ya, ya. cast out demons Sí, sí. in the name of Jesus. allí es donde los brujos comenzaron a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. And they said, we cast you out in the name of Jesus whom Paul preaches. Y les decía, te ato en el nombre del Jesús que Pablo predica. And the devil said to the exorcist, Y el diablo le dijo a los brujos, Jesus I know, yo conozco a Jesús, Paul I know, conozco a Pablo, but who are you? pero ¿quiénes son ustedes? You need to know your authority in Christ. Tienes que conocer tu autoridad en Cristo. If you don't mind my saying, Y si me permite decirles, the devil needs to have your number. el diablo necesita tener tu nombre. When he hears your Tu phone número. go off, he needs to know to get out of the place real quick. Y solamente tiene que salir donde quiera que tú te encuentres. You need to know the devil fears you Tiene que dejarle saber al diablo quién eres tú. much more than you fear him Más de lo que él te teme, tú le temas a él. if you know Jesus.
Que Él te tema a ti si tú conoces and a you function Jesús in the authority of his name. y si funcionas en la autoridad de su nombre. My final statement for this session, Entonces, mi declaración final en esta sesión es, the key to victory la clave para la is to be victoria together in fellowship, es estar juntos en comunión, under elders appointed by apostles. bajo ancianos nombrados por los apóstoles. Then the local church has authority Entonces la iglesia local tendrá autoridad to stand against principalities and powers. para enfrentarse a los principados y potestades. Amen. Amén.